En el escenario que gira hacia un nuevo orden mundial es ahora el turno de Japón, que busca alcanzar su independencia militar luego de décadas de sumisión a Estados Unidos, sin dejar de lado, por supuesto, su preocupación por el ascenso militar de China y Corea del Norte. Esta es la noticia que analizaremos a continuación. Viene contra las cuerdas. Japón, bajo el liderazgo del primer ministro Shigeru Ishiba, ha dado pasos contundentes hacia una transformación histórica de su política de defensa, rompiendo con la dependencia militar que durante décadas lo ató a los Estados Unidos. Este cambio no solo refleja una creciente insatisfacción con Washington, sino también una visión estratégica clara. Japón quiere redefinir su lugar en el tablero geopolítico global, enviando un mensaje inequívoco al mundo y a la administración Trump. Tokio no será más un simple protegido de Estados Unidos. La reciente reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Iwaya Takeshi, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, marcó un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Aunque ambas partes reafirmaron su compromiso con la Alianza de Seguridad, el trasfondo de las negociaciones refleja tensiones crecientes. Mientras Rubio subrayó que la alianza Estados Unidos-Japón sigue siendo la piedra angular de la seguridad regional, los hechos cuentan otra historia. Tokio comenzó a invertir masivamente en su industria de defensa, destinando recursos sin precedentes al desarrollo de tecnología militar y ampliando sus capacidades ofensivas más allá de lo que la Constitución pacifista había permitido hasta ahora. Históricamente, la relación entre Japón y Estados Unidos se vio marcada por un desequilibrio de poder. Desde la ocupación estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial hasta la firma del Tratado de Seguridad de 1960, Japón se convirtió en un bastión estratégico para los intereses estadounidenses en Asia Oriental. Las bases militares estadounidenses, distribuidas a lo largo del archipiélago, fueron tanto un escudo como una fuente de tensión para el pueblo japonés. Okinawa, en particular, fue el epicentro de manifestaciones populares contra la presencia militar extranjera, con quejas que van desde crímenes cometidos por soldados hasta la degradación ambiental. El panorama comenzó a cambiar con la llegada de Ichiba al poder. Su visión de un Japón más autónomo en materia de defensa ha sido clara desde el inicio de su mandato. Bajo su liderazgo, el presupuesto de defensa japonés alcanzó un récord histórico en 2024, superando los 6,8 billones de yenes, aproximadamente 60.000 millones de dólares. Este aumento se destinó en gran medida a la adquisición de tecnología avanzada, como cazas F-35, misiles de largo alcance y tecnología hipersónica, además de la construcción de nuevos destructores y submarinos. La estrategia es clara: dotar a Japón de las herramientas necesarias para defenderse de manera independiente en un entorno regional de gran complejidad. El ascenso de... Bueno, Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Estas Inés? noticias que vienen desde el lejano oriente. Bueno, en el panorama yo veo dos hechos recientes que se relacionan con Estados Unidos y Japón. Por un lado, este que se acaba de mencionar ahí, donde el ministro de Exteriores de Tokio y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acordaron acelerar los preparativos para una reunión lo antes posible que ellos la denominan una cumbre entre el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, y el presidente Donald Trump. Por otra parte, se produjo una invitación que la formularon los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki al actual presidente estadounidense Donald Trump a escuchar en persona a los supervivientes del ataque nuclear de Estados Unidos en esas dos ciudades arrasadas con bombas atómicas en 1945. Por supuesto que este evento se produce en agosto de este año, serían los 80 años. Y el mensaje implícito en esa invitación es lo que llama la atención, porque los alcaldes japoneses le sugieren ahí a Trump que abandone la idea de la dependencia nuclear. Y veamos por qué. Yo creo que el motivo, Ivette, por el cual algunos analistas se atreven a plantear que Japón busca trazar su propio rumbo en la independencia militar de Estados Unidos, aunque observadores más osados aún señalan que apunta a una posible alianza con China,
de modo que Tokio estaría redefiniendo su lugar en Asia y confrontando viejas estructuras de poder que traía, por supuesto, de tiempos pasados. Lo que sí hemos notado, y es algo que sorprende, porque el contraste en medio de la rivalidad entre Japón y China es la actitud que manifestó hace un par de días el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, reafirmando su compromiso de fortalecer la comunicación con China y promover una relación estratégica de beneficio mutuo entre ambas naciones. Eso lo dijo en una sesión plenaria en la Cámara de Consejeros. Así que por eso me parece que son elementos que hay que tener en consideración, porque Estados Unidos, sobre todo con respecto a esta invitación a la que todavía no ha respondido el presidente Trump, pero que ya dicen que ya le llegó a su despacho, para ir al acto del 80 aniversario de Hiroshima y Nagasaki. Lo que hay que decir es que Estados Unidos no ha pedido nunca disculpa por esos bombardeos, y la justificación principal es que esos ataques fundamentalmente fueron para poner fin a la Segunda Guerra Mundial y evitar una invasión terrestre a Japón, lo que habría causado aún más derramamiento de sangre. Sin embargo, esa postura ya sabemos que ha sido objeto de debate y críticas, especialmente en Japón y entre los sobrevivientes. Así que ya hay medios japoneses diciendo que Trump no ha atendido esas invitaciones de los alcaldes durante no lo hizo durante su primer mandato, y que solo fue Barack Obama en el 2016 y Joe Biden en el 2023, que fueron los que visitaron Hiroshima. Así que todavía no se ha confirmado la asistencia de Trump a la conmemoración, que va a ser en agosto de este año, pero se sabe que por lo menos ya la recibió. Eso es lo que tenemos más o menos en el panorama. Pues Margarita, no van a pedir perdón nunca. Y tampoco les importa, primero. Segundo, la historia está plagada de la defensa de Estados Unidos al mundo, y pues el ejemplo que pusieron con el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki en su momento, ¿no? Y el desquite por lo que ocurrió con Pearl Harbor, también en el escenario de la Segunda Guerra Mundial, que obligó a Estados Unidos, obligó entre comillas, a entrar de manera directa a ser parte del bloque de aliados de la Segunda Guerra Mundial ya directamente. Entonces, ellos no van a pedir perdón. Ellos desde entonces se sabe que tienen una forma de territorio ocupado allá en Japón, ¿no? Fueron como sometidos. Aparentemente, Japón pues es una nación libre y autónoma, pero no del todo, porque allá tienen otro tipo de manejo donde Estados Unidos como que regula ciertos elementos. Y en el caso, pues, de lo que se sabe, sobre todo en el escenario militar, después de la Segunda Guerra Mundial, eso fue lo que ocurrió, sometieron a Japón. El tema de la bomba atómica, pues todos sabemos lo que ocurrió, 200,000 víctimas, ya pasaron por ahí un poco más, 220 creo, y unos que fueron muriendo progresivamente con los años, producto de los efectos de ese bombardeo. Y naciendo con malformaciones. Exactamente, eso no fue tan, no ha sido, pues, y en Estados Unidos, pues siempre se ha manejado el concepto de que ellos son los buenos y los demás los malos. Japón se sometió a estos condicionamientos y, por supuesto, todo lo que diga Estados Unidos, pues es lo que hay, punto. Tanto que hoy en día, Margarita, el problema, de hecho, no es con Estados Unidos, el problema es con China y con Norcorea. Entonces, y a pesar de que la población en Okinawa, por ejemplo, donde están las bases militares estadounidenses, se levantó y dijo que no quería absolutamente nada más que sacaran esas bases, ahí están. Ahorita, pues la cooperación sigue en pie. De hecho, Marco Rubio dijo que era para fortalecer esa alianza entre ambos países, ¿no? Para que se
pueda ver ese proceso contra Rusia, ¿no? Contra China y contra Norcorea. Es así de simple. Vamos a ver con este nuevo primer ministro qué nuevos aspectos vienen. Por lo que se ve en la noticia que estamos analizando, pues hay como una intención de responder a ese desprendimiento, a esa necesidad de desprendimiento de la hegemonía estadounidense, pero vamos a ver hasta dónde, porque hay otros intereses en juego. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Adelante. El ascenso de China como superpotencia militar y el comportamiento impredecible de Corea del Norte han sido catalizadores de este cambio. Las recientes maniobras militares conjuntas entre Rusia y China en el Pacífico, así como el fortalecimiento de la alianza entre Pyongyang y Moscú, se intensificaron las preocupaciones en Tokio. Japón está explorando nuevas alianzas que podrían desafiar los paradigmas tradicionales de seguridad. Aunque aún no hay confirmación oficial, los analistas especulan sobre un posible acercamiento entre Japón y China en materia de defensa. Esta colaboración podría estar motivada por intereses comunes, como la necesidad de contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región. Sin embargo, esta perspectiva también plantea preguntas incómodas para Washington. La administración Trump, en su segundo mandato, ha adoptado una postura cada vez más unilateral y transaccional en sus relaciones internacionales. El lema América Primero llevó a los Estados Unidos a reducir su compromiso con aliados tradicionales, exigiendo mayores contribuciones financieras a cambio de protección militar. Esta política ha generado descontento en Tokio, donde muchos ven las demandas de Trump como una forma de chantaje. Para comprender la magnitud de este cambio, es fundamental analizar el contexto histórico. La relación entre Japón y Estados Unidos no siempre fue amistosa. Desde la llegada del Comodoro Perry en 1853 hasta la Ley de Exclusión de Inmigrantes Japoneses de 1924, se prohibió la inmigración japonesa a Estados Unidos. La historia está llena de episodios de tensión y discriminación. El ataque a Pearl Harbor en 1941 y el subsiguiente encarcelamiento de japoneses estadounidenses en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial son recordatorios dolorosos de un pasado lleno de hostilidad. Incluso en tiempos recientes, la sombra de estas heridas históricas sigue influyendo en las percepciones mutuas. En el ámbito militar, la dependencia de Japón de Estados Unidos fue una espada de doble filo. Si bien la alianza logró garantizar la seguridad del país durante décadas, también limitó su soberanía. La Constitución japonesa, redactada bajo la supervisión estadounidense en 1947, contiene la famosa cláusula 9, que renuncia al uso de la fuerza como medio de resolución de conflictos internacionales. Aunque esta cláusula fue reinterpretada varias veces para permitir la autodefensa colectiva, sigue siendo un obstáculo para que Japón asuma un papel más activo en el escenario militar global. Esto no solo implica una desventaja a su soberanía, sino que dificulta la defensa de su nación. Pues es lamentable, Margarita, que por donde va pasando Estados Unidos deja consecuencias a su paso y fuera de eso, al mejor estilo colonialista, hace gala de ese empoderamiento, ¿no? Sabemos, por supuesto, que Japón ha tenido un crecimiento interesante, o tuvo, sobre todo en la época de los 80s, ese culmen de los productos, de la tecnología, que lo miraba uno como, wow, ese pequeño gigante, Japón es una isla, de chips, de los televisores, de los equipos de sonido, de video, que realmente sorprendieron al mundo, los automóviles, las motocicletas, que entre otras cosas eran consideradas la venganza japonesa, ¿no? Porque moría más gente en motocicleta que por la bomba atómica. Pero volviendo al tema, Margarita, esto de todas maneras era un arma de doble filo, porque de todas maneras Estados Unidos se hizo a todo lo que viniera de allá de una manera controlada, por supuesto, y
fue de todas maneras occidentalizándose. Japón ya no es lo mismo que era hace no sé cuánto tiempo atrás. Todavía quedan algunos reductos de esa cultura milenaria, pero se ha occidentalizado de una manera impresionante y hoy en día es un país donde la gente prácticamente no duerme porque por trabajar, por ganar, ¿no? Ya no es lo mismo, hay muchísima cosa complicada allí. Y este tema de la parte militar es lo que más preocupa, Margarita, porque se está utilizando a Japón como la bisagrita para ir en contra de China y de Corea del Norte. ¿Sí? Ahora el malo es, perdón, en los 50, en los 40, perdón, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, con el bombardeo a Pearl Harbor, y obviamente todo lo que era de allá, pues los malos, eran los japoneses, ¿cierto? Los kamikazes y todo esto. Ahora los malos son los chinos. Entonces, es muy interesante y muy estratégico tener a Japón todavía bajo el influjo de Estados Unidos para que sea esa bisagrita contra China, por supuesto. Te decía que tocaste un tema interesante en lo que es el armamento militar, porque creo que lo central de la actualidad es la desnuclearización, un asunto que todos sabemos que es complejísimo y que enfrenta en la actualidad enormes desafíos, porque en realidad lograr un mundo libre de armas nucleares no es preocupación solo de los japoneses, sino también de millones de habitantes del planeta, porque todos queremos sobrevivir. Pero lo que estamos viendo es que existen tratados internacionales como el de no proliferación nuclear, prohibición de las armas nucleares, muchas cosas que se escribieron que buscan fomentar el desarme gradual y eliminar completamente las armas nucleares. Pero su implementación y su cumplimiento siguen estando en debate y preocupando más ahora en este panorama actual donde se presentan muy peligrosas las amenazas que estamos escuchando a diario y que analizamos tú y yo acá cotidianamente el uso de armas nucleares en el conflicto, por ejemplo, ruso-ucraniano. Entonces, es cierto que deben ser extremadamente difícil llegar a la desnuclearización por la desconfianza que existe entre potencias nucleares, es decir, quién empieza primero, quién se desarma primero, porque si alguien lo hace primero se queda sin armas y el otro se puede aprovechar, ¿entendés? Entonces esa desconfianza existe, pero hace falta también mecanismos de verificación y muchísimos intereses estratégicos que están en juego para que eso se dé. Además, hay tensiones geopolíticas y la humanidad entera tiene que plantarse y plantarse frente a los mandatarios de esas potencias para exigirle que tienen que eliminar las armas nucleares. Pero por eso es que se entiende que los japoneses en particular, que están marcados por la tragedia nuclear en la piel y en la sangre de más de una generación, porque como yo te decía ahorita, no solo los que perdieron la vida durante la explosión de aquella bomba atómica, aquellas bombas, sino los que nacieron después hasta con deformaciones tremendas, que es una secuela genética ya la que ha quedado ahí. Bueno, los japoneses ahora se sienten alarmados viendo lo acelerado que está el desarrollo que está alcanzando en estos momentos la producción de armas atómicas a nivel global. Y naturalmente no querrán vivir nuevamente aquella pesadilla de aquella magnitud que tuvo la ocurrida en Hiroshima y Nagasaki. Así que por eso en el mensaje que le enviaron a Trump se advierte un pedido concreto de que se aparte de la noción de dependencia nuclear y que tome iniciativas fuertes en favor de la abolición de las armas nucleares y de la implementación de una paz mundial sostenible. Y el mensaje está clarísimo, y sin embargo hay fuentes que dudan respecto de cuál va a ser
en la práctica la decisión que él va a adoptar, porque la política nuclear de su anterior administración fue bastante controvertida. En su primer mandato, Trump amplió el rol de las armas nucleares en la política de defensa de Estados Unidos, permitió su uso en respuesta a ataques estratégicos no nucleares. Además, su administración promovió la producción de nuevas armas nucleares y la posibilidad de ser el primero en usarla en situación de crisis. Y hay dudas respecto de todo eso porque él promovió la producción de nuevas armas nucleares. Por ejemplo, en 2018 ordenó la revisión de la postura nuclear y publicó la ampliación del papel de esas armas en la política de defensa estadounidense. Y esa revisión permitió el uso de armas nucleares en respuesta a ataques estratégicos no nucleares. Por eso ese mismo año, 2018, es icónico, es histórico, porque Trump promovió también el desarrollo de nuevas armas, incluyendo una nueva ojiva nuclear de baja potencia, eso sí, pero para misiles balísticos lanzados desde submarinos. Y no descartó la posibilidad de ser el primero en usar armas nucleares en una situación de crisis. Y eso, por supuesto, que lo marcó un cambio significativo en la política nuclear estadounidense. Por eso ahora hay muchas dudas, mucha expectación con respecto a esta cumbre que van a tener entre Japón y Estados Unidos y a este acercamiento que algunos observadores ven de Japón hacia China, con la cual ha tenido tensiones muy fuertes en materia territorial, política y económica y de todo tipo. Así es, Margarita, y no nos olvidemos la parte histórica, ¿no? Japón ha estado en conflicto con China desde hace tiempo y es en particular, más o menos por el 32, inició una guerra contra China, siendo Japón, en el 37. Y esta guerra contra China, pues en ese momento Japón era muy superior a China en muchas cosas, ¿no? Entonces era más fuerte, por ejemplo, económicamente, y luego pues entra en el tema de la Segunda Guerra Mundial con el tema del bombardeo a Estados Unidos, a Pearl Harbor específicamente. Desde ese momento, Japón se vuelve muy importante para la dinámica que se estaba manejando en ese momento y obviamente Estados Unidos tenía que tomar medidas, ¿no? Que siempre las ha hecho. De hecho, un dato curioso que encontré revisando este tema, Margarita, bajo el gobierno de Ronald Reagan, Japón estaba creciendo bastante y se le impusieron aranceles del 100% a los productos que exportaban hacia Estados Unidos. ¿Cómo te parece ese dato? Nada raro ni nada diferente de lo que hace hoy en día el señor Trump. No amenazó Reagan, lo hizo. ¿Sí? Y adicionalmente, los señores Bush y el señor Clinton hicieron exactamente lo mismo en sus mandatos. Aranceles del 100% a la economía japonesa. Por tanto, Japón siempre ha estado bajo el yugo de Estados Unidos de muchas maneras, sin ningún tipo. El tema es que tiene una posición muy estratégica y ahí está todo. Exactamente. La posición que tiene es envidiable. Entonces, en este momento, decir que, por ejemplo, van a desprenderse totalmente de esa hegemonía, de ese manejo imperialista, digámoslo así, de parte de Estados Unidos, no lo van a hacer, no creo que ocurra, pues desde mi punto de vista, por lo que se puede observar. Es más, esa situación de nosotros queremos asumir un poderío, una soberanía militar, pero para satisfacer los intereses de Estados Unidos. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Adelante. Es un defensor vocal de revisar esta cláusula para adaptarla a los desafíos del siglo XXI. Su argumento es simple, pero poderoso. Un Japón fuerte y autónomo es esencial para garantizar la estabilidad regional y su soberanía militar que perdieron con su alianza con los Estados Unidos.
En este sentido, decidió impulsar reformas que permitirán a las fuerzas de autodefensa operar de manera más flexible y responder a amenazas emergentes, como los ataques cibernéticos y los conflictos híbridos. La decisión de Tokio de acelerar su independencia militar también tiene implicaciones económicas. La industria de defensa japonesa, liderada por gigantes como Mitsubishi Heavy Industries y Kawasaki Heavy Industries, está experimentando un auge sin precedentes. La exportación de tecnología militar, que anteriormente estaba restringida, ahora se ve como una oportunidad para fortalecer la economía nacional y ampliar la influencia de Japón en el extranjero. Este panorama es muy significativo para las alianzas asiáticas frente a los años de sumisión. En este contexto, la visita planeada de Ishiba a Washington en febrero será un momento crucial. Aunque se espera que ambas partes reafirmen su compromiso con la alianza, también es probable que Ishiba deje claro que Japón no está dispuesto a seguir siendo un socio menor. Su mensaje a Trump será inequívoco. Japón está listo para asumir un papel más activo y responsable en su propia defensa, con o sin el respaldo de Estados Unidos. Este panorama marca un nuevo capítulo para la soberanía absoluta de Japón frente a un aliado que se cae a pedazos por sus problemas internos. La historia demuestra que Washington rara vez reacciona bien cuando un aliado busca reducir su dependencia. Sin embargo, en un mundo donde las alianzas tradicionales están siendo cuestionadas y las potencias emergentes como China están reconfigurando el orden global, Estados Unidos podría no tener otra opción que aceptar un Japón más independiente. Mientras tanto, la transformación de Japón continuará, impulsada por una combinación de necesidad estratégica, ambición política y un profundo deseo de dejar atrás las sombras del pasado. En este nuevo capítulo de su historia, Japón no solo está redefiniendo su relación con Estados Unidos, sino también su propio destino como nación soberana y poderosa en el escenario mundial. Pues esperemos que así sea, Margarita, porque definitivamente hay un grupo, ¿no? Que se llama el Quad y Japón lo compone junto con India y Australia. Este Quad se formó con Estados Unidos por allá hace como 15 años cuando el tema del tsunami, pero se reactivó cuando Trump llegó a la presidencia la primera vez y China lo ha acusado ese grupo varias veces de tener como intenciones de convertirse en una OTAN de Asia, ¿no? Más llegando a esa línea, una OTAN asiática. Entonces, pues esta organización es muy diferente y pues no tiene un pacto de defensa mutua, ni mucho menos, pero de todas maneras sí es un poco, ¿cómo se dice? Delicada esta posición, sobre todo en manos de Trump, ¿no? En ese Claro. caso, pues no sabemos si Trump lo va a mantener como a nivel de líderes o Bueno, de todas maneras, al estar con el tema de China, Rubio llamó a China el adversario más potente, peligroso y casi igual a la nación que nunca han enfrentado. Dijo, este bueno. hombre está detrás y apuntamos a China como ese próximo objetivo de Estados Unidos. Todo lo que está ocurriendo es por ir detrás de China. Ahora, la esperanza de que el presidente estadounidense le dé un giro de 360 grados a su política, tal vez la dejó ver en el discurso en el foro de Davos, que fue a fines del año pasado, porque ahí Trump expresó su deseo de entablar conversaciones sobre la reducción de armas nucleares con Rusia y China, y mencionó que quería ver si era posible la desnuclearización. Ahí dijo que tanto él como el presidente Putin estaban interesados en eso y mencionó que había tenido una buena conversación con él y con el presidente chino Xi Jinping sobre este tema. No sé si las declaraciones del primer ministro japonés Abe signifiquen un acercamiento a China y un portazo a Estados Unidos, pero hay que valorar que son positivas si tomamos en consideración que se producen en un momento en que las relaciones de Tokio y de Pekín se han enfrentado hay tensiones muy grandes por disputas, como yo te decía, territoriales, por cuestiones de seguridad regional,
y eso los conduce a un camino ahora inequívoco de diálogo y a la diplomacia. Tienen que unirse ahora. Imagínate escuchar decir hoy al líder japonés que Japón y China, como dos de las principales potencias de Asia, deben trabajar juntas para abordar desafíos globales como el cambio climático, la seguridad en el Indo-Pacífico, la recuperación económica, pospandemia, todo eso. Es algo realmente alentador, ¿eh? Y además él hizo hincapié en la importancia de establecer mecanismos de comunicación para evitar malentendidos y manejar de manera adecuada cualquier diferencia que pueda surgir entre China y Japón. Entonces, no cabe dudas de que el gobierno japonés busca ahora impulsar una nueva etapa en la relación con China, apostando por una mayor colaboración, mayor entendimiento en beneficio de ambas naciones y de la estabilidad regional. Ahora bien, ¿cómo le va a caer eso a la potencia occidental que volvió a manos de Donald Trump? Está por ver. Bien, llegamos así al término de esta reflexión, donde hay muchas interrogantes todavía respecto a la postura que asumirá Donald Trump ante la invitación de Japón a conmemorar el 80 aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, donde aún el país del norte no ha pedido perdón. Y también lo que va a suceder en esta cumbre que se va a realizar entre los mandatarios de Japón y Estados Unidos muy próximamente, en los primeros días de este mes de febrero. A nuestra amable audiencia solo nos resta darle las gracias por la sintonía. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña, nos comenta, nos aporta y nos anima a seguir llevándoles a ustedes estos análisis que trascienden la noticia y como siempre, los estamos invitando a que se sumen a nuestro canal de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande, que ya suma más de 1 millón de seguidores y que este 2025 va con toda para crecer muchísimo más, llevándoles a ustedes más y mejores contenidos. Por ahora los dejamos con la reflexión del día. El Día de la Independencia de muchos estados tiene su razón de ser en las calamidades sufridas durante siglos de subalternidad. Benjamin Franklin. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.